Don Felipe Mosqueda vivió y trabajó durante 20 años en los Estados Unidos. Sin embargo, desde que llegó, fue detenido por la patrulla fronteriza. Esto generó un proceso con una orden de deportación y una multa administrativa. Sin embargo, por desconocimiento o por necesidad, don Felipe nunca pagó. Hace 3 meses fue deportado a México y ahora se da cuenta de que esta deuda le sigue los pasos. Sean todos bienvenidos a Migraciones. El día de hoy vamos a abordar una propuesta que ha encendido las alarmas tanto de la comunidad migrante como en los círculos internacionales. Tras los reportes que señalan la intención de la administración del presidente Donald Trump de usar agencias privadas de cobro y también cazarrecompensas para exigir el pago de multas acumuladas a migrantes que ya fueron deportados a sus países de origen, pues incluidos mexicanos, surgen muchas preguntas cruciales. ¿Hasta dónde llega realmente el brazo del gobierno estadounidense cuando una persona ya no está en su territorio? ¿Qué puede embargar o cobrar a quien ya fue expulsado? En los próximos minutos vamos a dar respuesta a casos como el de don Felipe. Analizaremos todos los alcances reales, la viabilidad legal y consecuencias económicas de esta controversial medida. Vamos a los detalles. Mire, la nota publicada por El Financiero detalla un plan para reactivar y masificar la cobranza de multas administrativas impuestas a personas en situación irregular que ignoraron órdenes de salida voluntaria. Estas sanciones financieras no son nuevas en el papel. Ya desde hace mucho tiempo hay multas por quien haya estado o para quien haya estado de manera ilegal en los Estados Unidos. Pero históricamente rara vez se cobran. Una vez que la persona trabaja en el país o dejaba el país, mejor dicho. Una vez que se dejaba el país, bueno, pues la deuda se olvidó, a final de cuentas ya se fue. Lo novedoso y alarmante ahora es que en este esquema de la incorporación de despachos privados y figuras de cobranza transfronteriza que recibirán comisiones por recuperar estos fondos. Como en el tema de don Felipe Mosqueda, él nos pregunta si las autoridades estadounidenses realmente pueden embargar cuentas o exigir pagos una vez que la persona ya se encuentra fuera de su territorio, del territorio norteamericano. Bueno, para responderle don Felipe, pues y también a quienes están en su misma situación, hay que comprender que las faltas de ingreso o estancia irregular, ojo, se tramitan en un sistema administrativo migratorio y no como liquidadas como delitos penales, de origen. Es decir, es lo que siempre hemos estado hablando. Ser un migrante indocumentado en Estados Unidos es una falta administrativa, no es un delito, no lo convierte en delincuente. Y como falta administrativa, pues la deuda se trata de una manera diferente a un delito. Esto es el primer punto clave. Sin embargo, la acumulación de multas no liquidadas puede generar créditos fiscales o sanciones administrativas que el gobierno estadounidense busca ejecutar mediante convenios o agencias de cobro. Hasta ahí vamos bien. No es un delito, es una falta administrativa. No es un delito deberle al gobierno, pero sí le puede generar créditos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que la deuda puede continuar y continuará hasta que fallezca el deudor. Sin embargo, pues no lo pueden meter a la cárcel por esta deuda, para acabar pronto. Bueno, hay una narrativa política contra la realidad que está sucediendo allá en los Estados Unidos. La lógica política detrás del anuncio busca
enviar un mensaje de tolerancia cero, como el que ya ha enviado siempre el presidente Trump. Transmitir la idea de que la deportación no cancela la deuda con el fisco estadounidense. Sin embargo, en la práctica aplica una lógica comercial a personas que en su mayoría regresaron a sus países de origen en situación de alta vulnerabilidad económica y plantea serias dudas operativas. Por ejemplo, ¿cómo pretende ubicar, notificar y exigir el pago a alguien en una comunidad rural de México? Imagínese que se va a un rancho muy lejano donde no hay ni siquiera teléfono. Pues ¿cómo lo van a encontrar y le van a notificar que debe? En México o Centroamérica, porque habla también de otros países como Honduras. Para entender la viabilidad de esto, vamos a pasar a evaluar los verdaderos alcances que tiene esta idea. Y es que mire, si usted igual que don Felipe enfrentó un proceso de deportación, tome en cuenta los siguientes puntos fundamentales. Hay que identificar el tipo de multa, primero, ¿no? Diferenciar si la sanción es de carácter administrativo migratorio o si proviene de una corte de distrito. Hay que buscar asesoría legal si las cosas se ponen muy difíciles, ¿no? Asesoría legal y consular también. Pues es que hay que acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la red consular para verificar si el cobro notificado es legítimo o es una estafa, porque van a aparecer muchos que le van a querer estafar. También debe de exigir garantías al debido proceso. Cualquier notificación de cobro debe cumplir con el debido proceso e informar claramente los recursos de apelación disponibles. Don Felipe, ponga mucha atención. Las cosas se las vamos dando paso a paso para que usted y muchos otros tengan claridad en lo que está pasando. Sobre todo, no se asusten. Ahora, hay alcances reales. Mire, la historia de don Felipe Mosqueda refleja una dura realidad de la integración. Tras aportar 2 décadas de trabajo allá en el extranjero, el retorno forzado pues implica empezar de cero. Muchas veces sin patrimonio y ahora con esta amenaza de una cobranza internacional. ¿Qué sí puede hacer el gobierno norteamericano? Hay jurisdicción y barreras fronterizas. Bueno, la historia de don Felipe Mosqueda nos muestra esta realidad complicada, ¿no? Y entonces vamos a ver estos alcances reales. La pregunta central que se hace cualquier persona deportada o sus familiares también es: si estoy en mi país, ¿realmente me pueden quitar mi dinero y mis bienes? La respuesta corta de los expertos en derecho internacional es no de manera directa. Ojo, no de manera directa. Las leyes de los Estados Unidos y las órdenes administrativas de sus agencias no tienen validez ejecutiva directa fuera de las fronteras sin un tratado internacional de por medio. Es decir, no le pueden quitar su dinero en México. En Estados Unidos sí, pero en México no. Pero ocuparán tácticas como la intimidación. Pero antes de la intimidación vamos a ver qué sí pueden tocar y qué no. Don Felipe, ponga atención. Mire, el alcance real. Si un migrante deportado dejó una cuenta bancaria abierta en los Estados Unidos, un vehículo a su nombre o saldo a favor en reembolsos del IRS, de impuestos, las agencias estadounidenses o sus contratistas sí podrán congelar o embargar esos activos en suelo estadounidense. Ojo, solo en suelo estadounidense. Su cuenta de banco, su vehículo, su casita, sus impuestos no cobrados. Eso sí, porque están allá, ¿no? Pero si la persona ya se encuentra en México, Honduras o Guatemala, un cazarrecompensas o un cobrador privado no tiene facultad legal para embargar una cuenta de banco mexicano, ni quitarle la propiedad en su país natal. La soberanía de cada nación impide que autoridades o particulares extranjeros ejecuten cobros judiciales sin la homologación de un juez local. Es decir, mire, para que lo entendamos, el muro fronterizo, México-Estados Unidos, la frontera, esa que Donald Trump cerró, es su límite de poder. No puede pasar a Tijuana a cobrar nada absolutamente, aunque estén cerquita, no puede pasar a cobrar.
podrá hacer uso de todo lo que usted haya dejado del muro para acá, todo lo que quiera. Del muro hacia el sur, nada, no tiene jurisprudencia. Bueno, le decía yo que hay intimidación. Y sí, si no pueden embargar directamente en el extranjero, ¿cuál es el verdadero alcance de estas agencias? Bueno, el acoso telefónico, el envío de cartas intimidatorias, incluyendo a familiares que permanecen en los Estados Unidos o con estatus legal, o la amenaza de reporte de burós de crédito estadounidenses. El alcance basado en la presión psicológica más que en la capacidad de ejecución legal sobre el patrimonio en el país de origen. Y esto creo que pues, le debe de dar un poquito de tranquilidad, pero también le debe de recordar un poquito qué es lo que pasa en México. Si usted tiene una deuda con un banco y no la paga, pues le van a estar llame diciendo que pague, que pague, que pague. ¿Quién se cansa primero? Es el que gana. Entonces, le van a estar llamando, le van a estar diciendo que tiene una deuda con Estados Unidos y la tiene que pagar. Pero mire, pues es en Estados Unidos. También hay herramientas que usted puede utilizar. De esas vamos a hablar más adelante. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿meterán a la cárcel a don Felipe y a otros por no pagar? Bueno, resulta que si no paga esa multa, me van a meter a la cárcel o van a enviar a las autoridades de mi país a arrestarme. O sea, va a venir la policía mexicana y me va a arrestar por deberle a Estados Unidos. La respuesta es un contundente no. No lo van a meter a la cárcel. En el marco del derecho internacional y del sistema jurídico civil, tanto en Estados Unidos como en los países de América Latina, las multas migratorias, volvemos, son sanciones administrativas o civiles, no delitos penales que ameriten prisión preventiva y mucho menos extradición, para que no vayan a empezar los gringos con que los queremos acá todos. ¿Para qué los expulsaron entonces? La única manera que podrían hacer o que podrían tener para obligarlo a pagar es detenerlo en México, llevarlo a prisión a Estados Unidos y decirle, si no pagas vas a estar encarcelado. Pero, pues ya los tenían en una prisión y luego los deportaron. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿No? Tampoco lo van a extraditar ni lo van a llevar a preso a una cárcel norteamericana. Hay tratados internacionales y hay un debido proceso que se debe cumplir al 100%. Los tratados de extradición entre países están reservados para delitos penales graves como el narcotráfico, homicidio o fraude masivo. Jamás para el impago de multas administrativas de inmigración. Además, el principio de debido proceso exige que cualquier sanción económica haya sido notificada adecuadamente y con opción a apelación legal. Muchos migrantes, como don Felipe, son deportados sin haber tenido una representación legal adecuada o una notificación formal del cobro, lo que vuelve a estas multas legalmente impugnables en los propios tribunales de los Estados Unidos. ¿Por qué cree? A ver, don Felipe, recuerde usted, cuando lo detuvieron, que iba en su carrito y de repente le llegaron los de ICE y todo, ellos no se pusieron a pensar en la deuda que usted tenía. El tema de la deuda salió mucho después. La intención inicial de las autoridades norteamericanas era expulsarlo de ese país por ser indocumentado. Jamás le notificaron que había una deuda. Tal vez durante el proceso de deportación le dijeron, y debes tanto, pero no es una notificación oficial. Entonces ahí el gobierno de los Estados Unidos falló en su procedimiento. Bueno, sí hay un castigo. Don Felipe, lamento decirle, sí hay un castigo para usted y para muchos otros. Y bueno, donde existe una consecuencia legal directa es en el historial migratorio. Tener una deuda pendiente con el gobierno de los Estados Unidos no lo va a llevar a usted, don Felipe, a la cárcel. Mucho menos a la cárcel aquí en México, de eso tenga claridad. Pero se convierte en un obstáculo infranqueable para cualquier intento futuro de regularización, solicitud de visa o reingreso al territorio estadounidense. La deuda queda como un registro negativo permanente en las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, jamás en la vida va a poder volver a entrar a Estados Unidos a menos que pague. Pero como usted ya no quiere pagar, pues que hagan lo que quieran, ¿no? A final de cuentas, ya no voy para allá.
Vamos a buscar darle más claridad y tranquilidad, tanto a don Felipe como a muchos otros que han sido deportados hacia México, a Guanajuato obviamente, pero también a otras naciones de los Estados Unidos, del continente americano. Pero vamos a hablar puntualmente de México. Mire, ¿por qué? Porque son más los mexicanos que han sido deportados. Bueno, existen reglas claras para la cobranza internacional. Y hablemos de las de México, le decía. Para ser elegibles, algunas agencias, primero, vamos a empezar, dicen que, la nota dice claramente que el gobierno norteamericano contratará agencias de cobranza y cazarrecompensas para poder ubicar, rastrear, encontrar y notificar a estas personas y después cobrar estas deudas. Bueno, para esto es un proceso largo y este proceso dice, en México al menos claramente, que para que las agencias de cobranza o despachos sean elegibles deben cumplir algunos requisitos y perfiles específicos. ¿Cómo cuáles? Las empresas de cobranza corporativa internacional, que son agencias con presencia multinacional o alianzas estratégicas en México especializadas en B2B, que es cobranza corporativa, o recuperación de adeudos transfronterizos, tienen que tener un registro ante las autoridades mexicanas. Deben estar constituidas conforme a las leyes mexicanas y registradas formalmente ante la CONDUCEF a través del sistema Redeco para garantizar el cumplimiento de los estándares éticos legales en la gestión de la cobranza. Ya no se las pusimos tan fáciles, ¿no? Los despachos de abogados con prácticas de litigio mercantil también podrían ser, pero para deudas ejecutables mediante el juicio o arbitraje comercial bajo el TEMEC, se requiere el respaldo de firmas legales que puedan litigar civil o mercantilmente en tribunales mexicanos. Y hay acuerdos de asistencia mutua, que es la actuación de la agencia debe alinearse con tratados bilaterales como el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua para garantizar la validez legal del cobro sin violar la soberanía nacional. No es tan fácil, ¿eh? El presidente de los Estados Unidos pensó, les cobro allá. No la tiene tan sencilla, al menos en México la ley nos protege. Bueno, hablando ahora de los cazarrecompensas. Ahí le va. En este rubro existe una prohibición legal explícita, y es que en México la figura de cazarrecompensas privado es ilegal, no existe. No puede contratarlos, ni siquiera mandarlos de allá para venir a trabajar acá, es ilegal y usted los puede meter a la cárcel, don Felipe. Que no vengan con esas cosas. El gobierno de los Estados Unidos o sus agencias de aplicación de la ley no pueden contratar cazarrecompensas para actuar en territorio mexicano. Amenazas sin fundamento de la Casa Blanca para migrantes deportados. Hay un marco legal y una soberanía. La captura de prófugos por parte de cazarrecompensas extranjeros dentro de México es considerada una violación grave de la soberanía nacional. Recuerde nuevamente, el muro fronterizo, esa frontera que Donald Trump cerró, es un límite. Para acá no puede meterse. Bueno. Tras el histórico caso de United States contra Álvarez Machain, México dejó claro que cualquier aprehensión efectuada por agentes o particulares contratados por los Estados Unidos en suelo mexicano sin autorización es un acto ilegal. No pueden. Los únicos mecanismos elegibles y autorizados es la Fiscalía General de la República, que no le va a entrar, obviamente, a ser el cobrador de los Estados Unidos, un programa de recompensas oficiales o de informantes. Eso podría pasar. El gobierno de los Estados Unidos, mediante programas como Rewards of Justice del Departamento de Estado o de la DEA, sí ofrece recompensas monetarias, pero no contrata ejecutores de capturas, sino que paga a informantes confidenciales que provean inteligencia válida para que las autoridades mexicanas autorizadas realicen las detenciones. Pero volvemos al tema. Ellos podrán ofrecer recompensa. A ver, te ofrezco 5 pesos porque me digas dónde vive don Felipe. Y yo me gano esos 5 pesos. Y le digo, ¿sabes qué? Don Felipe vive en la calle tal, de tal municipio, de tal estado, aquí en México. Me paga mis 5 pesos. Con esta información clara y fidedigna y verídica,
el gobierno de los Estados Unidos le dirá a las autoridades mexicanas, oye, es que don Felipe me debe, porque 20 años sin pagar esa deuda migratoria. Necesito que lo aprendas y me lo traigas. Y las autoridades mexicanas le dicen, no se lo voy a decir, pero le van a decir, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Yo no soy tu cobrador. Yo no voy a ocupar el mecanismo de la fiscalía para ir a detener a alguien que pues simplemente fue a trabajar a tu país, te dio 20 años de su vida, te generó muchísimo dinero, te pagó impuestos, envió remesas, claramente, pero hizo de Estados Unidos una mejor nación. Yo, autoridad mexicana, no voy a colaborar para detener a una persona que tú mismo expulsaste, que tú mismo deportaste y al que le debes mucho más de lo que le quieres cobrar. Así es que no se puede. Las autoridades ni mexicanas, ni de Guatemala, ni de Honduras, que son los 3 países que se mencionaron en la nota y que dijo la Casa Blanca va a buscar y les va a cobrar, pues no van a colaborar en estos temas, porque a final de cuentas, ¿para qué los deportaste si después les ibas a cobrar? Otra pregunta que nos hizo don Felipe, ¿qué puedo hacer legalmente si me molestan? No, hasta ahorita no hemos tenido noticias de que a alguien le haya pasado. Si usted ha recibido alguna llamada, alguna carta, ya estando acá, siendo deportado, cobrándole, póngase en contacto con nosotros, avísenos, díganos, mire, muéstrenos. Esto es lo que me está llegando. Hasta el momento no tenemos conocimiento, pero don Felipe nos pregunta, ¿qué hacer legalmente si me llegan a molestar? Bueno, primero conserve la calma. No se alarme ni deje que su familia se alarme. Un cobrador privado o cazarrecompensas no tiene potestad para arrestarle ni en México ni en ningún otro país soberano. No ceda ante las amenazas de cárcel inmediata, porque le van a decir, te vamos a meter a la cárcel. Sí, ándale pues. Bueno. Segundo, exige una verificación por escrito. Si recibe llamadas o correos, pida que la notificación de la deuda sea enviada de manera formal y por las vías legales correspondientes, no mediante mensajes informales o llamadas amedrentadoras. Tercero, consulte con la red consular, ya se lo habíamos dicho. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de México, y las cancillerías de la región ofrecen asesoría jurídica para proteger a sus nacionales de cobros indebidos o fraudes que se aprovechen de esta coyuntura. Cuarto, asesores en los Estados Unidos, pues para sus familiares, ¿no? Si las llamadas se dirigen a familiares con estatus legal en los Estados Unidos, existen también leyes de protección al consumidor contra el acoso de agencias de cobro que sancionan las tácticas de intimidación. O sea, está protegido por todas partes. Su familia, si está en los Estados Unidos, don Felipe, también está protegida. No crea que está vulnerable a todo esto. Pero además hay un costo económico y una ineficiencia para los Estados Unidos. Creo que esta idea surgió más de una cabecita loca, por ahí, que de un análisis profundo. Finalmente vamos a analizar el fondo económico de esta medida para el propio gobierno de los Estados Unidos, no para don Felipe. Es que realmente le conviene financieramente a Washington implementar este sistema. La respuesta de los economistas y analistas fiscales es que el costo supera con creces el beneficio, obviamente. El costo de la localización y la investigación, los rastreadores internacionales, procesos de notificación transfronteriza y contratación de despachos privados generan comisiones elevadas sobre montos que en su mayoría son incobrables debido a la falta de liquidez de los deportados, obviamente. La logística una logística masiva. El intento de embargar o cobrar sin seguir el debido proceso derivará en demandas masivas por parte de organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos y esto va a generar obviamente gastos legales millonarios para el Estado norteamericano. La incertidumbre de la recaudación. La experiencia histórica en cobranza pública muestra que el rendimiento de intentar cobrar deudas administrativas a personas que ya no existen o no residen ni generan ingresos en la jurisdicción del país es extremadamente bajo, haciendo que el programa sea fiscalmente ineficiente y un fiasco.
Mire, el caso de don Felipe nos muestra que la migración es un tema muy, muy extenso y que todo el mundo se quiere aprovechar de él. Sin embargo, también vemos que ideas como esta pues son realmente absurdas. Entonces, don Felipe, puede usted estar tranquilo, muchos otros deportados pueden estar tranquilos, no es tan fácil que les quieran cobrar o que les puedan cobrar estas multas exorbitantes, así es que cualquier duda, háganosla saber. Ya sabe dónde estamos, ya sabe nuestras redes sociales, puede ponerse en contacto con nosotros para que pues le demos la orientación necesaria. Y si no sabemos, buscamos un experto que le pueda dar una respuesta a todas sus dudas. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre del señor productor Alberto Aguilera, los dos juntos, como siempre, le vamos a pedir que nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.